Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Betancourt. Soy histotecnólogo, profesor universitario, en este momento aspirante al título de licenciado en histocitotecnología. Les doy la bienvenida a este ciclo de ponencias que nos trae la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en especial a la mía, que tiene por nombre Fundamentos Histoquímicos aplicados en anatomía patológica. Espero que la disfruten. Antes de entrar en el tema de la histoquímica propiamente dicha, cabe recalcar que nuestro tejido debe pasar por ciertos procesos importantes, ¿ok? Que le van a permitir o le van a permitir al médico patólogo poderlo observar por el microscopio. Estos procesos están en dos fases. En la fase preanalítica, ¿ok? Que es desde que el médico lo resecciona, desde que este tejido ya no tiene irrigación sanguínea, luego es fijado, trasladado y llega al laboratorio de anatomía patológica en donde le hacemos una macroscopía, el médico le hace una macroscopía que es el estudio externo, el estudio físico de este tejido para saber su peso, su color, su tamaño, ¿ok? Su consistencia, todo eso se estudia en la macroscopía. Luego de esta macroscopía, realizamos el procesamiento del tejido. Este procesamiento se puede realizar de dos maneras, de manera manual, ¿ok? O de manera automatizada, pero los dos tienen el mismo fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El procesador de tejidos o el procesamiento manual consta de 5 o 6 alcoholes de grados crecientes, ¿ok? Esto quiere decir que cuando la muestra entra en ellos no va a tener un impacto tan fuerte que va a incidir negativamente en ella. Entonces comienza con estos alcoholes de manera creciente, aproximadamente 5 o 6, luego con 2 silenos que le van a permitir realizar esta diafanación o aclaración. El primer paso de los alcoholes es la deshidratación. Luego, con los silenos, vamos a realizar una diafanación o una aclaración, que es preparar este tejido para poder entrar en parafina. Este sileno es compatible o es miscible tanto con parafina como con alcohol, ¿ok? Pero tiene que, vamos a retirar, ¿ok? Por completo todo este alcohol que queda en nuestro tejido gracias a las dos inmersiones en sileno. Luego de este sileno vamos a pasar por parafinas histológicas en donde vamos a realizar el proceso de impregnación en parafina, que definidamente o un concepto bastante corto y bastante al punto es que esta impregnación de parafina es donde la parafina entra en todos y cada uno de los espacios, tanto internos como externos del tejido. De esta manera se impregna para que el tejido sea compatible con la inclusión, que también es en parafina. Entonces realizamos esta impregnación, luego realizamos una inclusión, que es darle ese soporte estructural al tejido para posteriormente ser cortado en el microtomo con cortes muy delgados de unas 2.5 a 3 micras, ser desparafinado en el horno y allí comenzar el proceso de histoquímica. La palabra histoquímica es una familia de palabras. Ella proviene del griego, ¿ok? Y se compone de dos partes. Histo significa tejido o tejidos y química significa arte de la transmutación o ciencia de la composición y reacciones de las sustancias. Estas reacciones histoquímicas implican la tinción diferencial de células y otros elementos en función de las diferencias químicas de sus partes. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco en cuanto vayamos avanzando con la presentación. La isoquímica es una rama de la ciencia que combina aspectos de la histología, que es el estudio de los tejidos, y la química para identificar,
¿ok? Y canalizar compuestos químicos específicos dentro de las células. Esto quiere decir que ¿ok? Una no puede ser sin la otra. ¿Sí? Estas reacciones solo ocurren cuando hay interacción entre tejido y reactivo. Entonces, esta histoquímica se basa en la interacción entre sustancias químicas, entre sustancias específicas y componentes celulares o tejiduales, lo que genera cambios de color en la estructura del tejido, fluorescencia en el caso de la inmunofluorescencia, que son visibles bajo el microscopio. Estas técnicas permiten la caracterización detallada de la estructura y la función celular en condiciones normales y patológicas. En esta imagen o en esta diapositiva podemos observar en la parte del medio, ¿ok? En la parte superior, en el medio, podemos observar una coloración histoquímica. Fíjense el contraste que hay entre núcleo y citoplasma. Esto es lo que se busca. ¿Por qué? Porque nuestros tejidos o los tejidos son completamente incoloros al microscopio. Entonces buscamos una diferenciación de la morfología celular, de la estructura, para saber si este tejido tiene algún tipo de enfermedad o patología o algún tipo de microorganismo. Si bien es cierto que esto sucede, nosotros lo podemos observar o lo podemos utilizar para el control de calidad, pero el médico patólogo es el que conoce este tejido de manera extensa. Además de ellos conocen cómo es este tejido sano y van a realizar la comparación, ¿ok? Para ver si hay algún tipo de patología. Entonces, este es el fundamento. El tejido es completamente incoloro, necesitamos aplicarle técnicas químicas que son mediante reacciones y colorantes para poder obtener un preparado histológico coloreado. La isoquímica es una herramienta fundamental en diversas áreas de la ciencia y la medicina, y su importancia radica en su capacidad para proporcionar información detallada sobre la composición y la estructura química de los tejidos. Entonces, esta importancia en el diagnóstico médico principalmente va inclinada a la detección de enfermedades, ¿ok? Esta histoquímica permite identificar alteraciones específicas en los tejidos, lo que es crucial para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer, enfermedades metabólicas o enfermedades infecciosas. Con respecto a la investigación de enfermedades, se puede usar la histoquímica como un medio científico, ya que ayuda a identificar los mecanismos moleculares involucrados en el diagnóstico de enfermedades, lo que puede conducir al desarrollo de nuevas terapias y mejores terapias. Otra de sus aplicaciones o importancia es el estudio de enfermedades metabólicas. La histoquímica permite localizar, cuantificar la acumulación anormal de sustancias como lípidos y glucógeno en los tejidos. Para ello utiliza técnicas especiales para detectar lípidos como el Sudan 3, ¿ok? Esto es solo un ejemplo, pero así como para este, existe para todos. Existe para hongos, para bacterias ácido alcohol resistentes, para bacterias normales, para otros microorganismos, ¿ok? O para el estudio de un aumento o disminución de algunos tipos celulares, como lo que es el glucógeno. ¿Ok? Entonces esto es fundamental para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades metabólicas o otro tipo de enfermedades infecciosas. Los componentes de la reacción histoquímica. Vamos a hablar primero de una molécula objetivo. Esa molécula objetivo es el componente químico que se desea identificar en el tejido. Es el tejido propiamente dicho. Esta molécula o sustancia objetivo es el foco de la reacción y su presencia o ausencia determina el resultado del análisis. También tenemos el reactivo histoquímico, que son las sustancias que reaccionan con la sustancia o con la molécula objetivo para tener o para identificar un producto visible. Estos reactivos son específicos para cada tipo de sustancia objetivo. Esto quiere decir
lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior, en donde tenemos coloraciones, tenemos técnicas, tenemos colorantes específicos para lo que se quiere ver. Si queremos ver tinciones, si queremos ver hongos, utilizamos un Growcode. Si queremos ver todo, o sea, si queremos una coloración bastante amplia, utilizamos hematoxilina eosina. Si queremos ver tipos de músculo, ¿ok? Utilizamos los tricrómicos. Entonces, fíjense que tenemos una amplia gama de coloraciones y colorantes de técnicas que nos van a permitir tener una mayor capacidad de visualización y de diagnóstico. Entonces, aparte de esta molécula objetivo, este reactivo histoquímico, necesitamos este enlace químico o esta unión, ¿ok? Esta unión siempre va a ser presentada por la atracción de cargas, porque el tejido y el reactivo siempre van a tener cargas diferentes, por lo tanto, se van a atraer. Ok, entonces esta sustancia objetivo puede ser una enzima, puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, un lípido, un ácido nucleico, entre otros. ¿Ok? Y con respecto a los reactivos químicos, dentro de estos reactivos podemos encontrar los sustratos, que son las sustancias sobre las que actúa la enzima, y también los cromógenos, que estos cromógenos son bastante específicos para inmunohistoquímica y que son las sustancias que al reaccionar producen un producto o realizan un efecto y un producto coloreado. ¿Ok? Necesitamos también el tejido o muestra biológica, que es el material que contiene la sustancia objetivo. Este material debe ser preparado correctamente, adecuadamente por este proceso, por esta fase preanalítica y este comienzo de la fase analítica, que es el procesamiento de tejidos. Y esto se realiza para preservar la integridad de los componentes celulares y tisulares. La preparación de la muestra es crucial para garantizar que la sustancia objetivo esté accesible a los reactivos y que la reacción se desarrolle de manera óptima. Además de esto, necesitamos colorantes de contraste que se utilizan para visualizar las estructuras y resaltarlas. ¿Ok? Estas estructuras celulares, estas estructuras tisulares, y de esta manera se va a mejorar la visualización al microscopio, la capacidad diagnóstica, ya que vamos a obtener la mayoría de veces tinciones diferenciales. Estos colorantes no van a incidir negativamente en la estructura interna o la estructura específica de cada tejido. Al contrario, van a proporcionar un fondo que va a permitir el análisis de los resultados. Además del tejido y el reactivo, debemos asegurarle a nuestra reacción, ¿ok? Unas condiciones controladas. Estas condiciones controladas o estas reacciones controladas usan la temperatura, el pH, el tiempo de incubación, en el caso de la inmunohistoquímica, ya que son factores críticos que deben ser controlados para garantizar que la reacción se desarrolle de manera adecuada y garantizar que no vamos a tener falsos positivos por allí. Entonces, estas condiciones óptimas van a variar según la sustancia objetivo y los reactivos utilizados. Esto quiere decir que cada una de las técnicas que tenemos tiene diferentes maneras de realizar y diferentes condiciones de reacción, desde la técnica rutinaria hematoxilina eosina hasta coloraciones un poco más complicadas, como la coloración de rojo Congo, como la coloración de Sudán, o coloraciones para bacterias ácido alcohol resistentes, como el Sil-Nielsen, ¿ok? En algunas de estas reacciones o en algunas de estas técnicas vamos a necesitar pHs diferentes, vamos a necesitar tiempos de incubación, vamos a necesitar en algunas de ellas flamear el portaobjetos para obtener resultados,
¿ok? Entonces, cada una de esas condiciones de reacción controlada forman parte de cada una de estas técnicas específicas o de estas coloraciones especiales específicas. Es por esto que en cada laboratorio de anatomía patológica se deben tener todos esos procesos totalmente estandarizados, además de un control de calidad de reactivos muy riguroso, ¿ok? Para poder tener una confiabilidad grande. Con respecto a los tipos de reacciones químicas, principalmente tenemos las reacciones de precipitación, reacciones de oxidación, reducción y reacciones de conjugación. Todas estas pues son específicas para ciertos tipos de técnicas, ¿ok? Pero son las que nos van a dar los fundamentos para poderlas realizar. Con respecto a las reacciones de precipitación, ellas se basan en la formación de un producto insoluble o un precipitado como resultado de la interacción entre un reactivo y la sustancia objetiva en el tejido. El precipitado generado marca la ubicación de la sustancia objetiva. ¿Ok? Entre sus aplicaciones está la detección de metales pesados como el calcio o el hierro en los tejidos. Cuando hablamos de reacciones de oxidación-reducción, estas reacciones implican la transferencia de electrones entre moléculas. En histoquímica se utilizan para detectar enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción, como las deshidrogenasas. Un cambio de color indica la presencia de la enzima. ¿Ok? Y con respecto a las reacciones de conjugación, estas reacciones implican la unión covalente de un reactivo a la sustancia objetivo. Estas son las reacciones más utilizadas, ya que nos dan una amplia gama de técnicas, ¿ok? En donde el reactivo conjugado puede ser un colorante, una enzima o un anticuerpo marcado. Además, ellas permiten una detección muy específica. Una de las aplicaciones que se encuentra más en este ámbito es en la inmunohistoquímica, ya que mediante la detección de proteínas específicas con anticuerpos marcados se puede observar una inmunoreacción. ¿Ok? Además de esto, también para este tipo de reacciones tenemos la hibridación in situ o la hibridación in situ fluorescente, que es la detección de estas secuencias de ADN o de ARN mediante sondas marcadas. En este momento, la ponencia ha llegado a su fin. No sin antes decirles y reiterarles la importancia y la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como profesionales de la histocitotecnología, ¿ok? En los resultados de nuestros pacientes. Recuerden siempre que debemos trabajar bajo los mayores estándares de calidad. Recuerden también que el paso anterior siempre va a condicionar al posterior. Esto quiere decir que todos los pasos de nuestro proceso, desde el momento de la resección, procesamiento, corte y coloración, histoquímica, inmunohistoquímica, detección de FISH, hibridación in situ, todo va a funcionar como un engranaje, ¿ok? Va a tener una conexión muy mecánica porque depende de lo que se haga en el paso anterior, va a condicionar tus resultados posteriores y obviamente va a condicionar los resultados de ese paciente si van a ser confiables o no. Siempre a mis alumnos, a mis colegas, ¿ok? Siempre les recomiendo que tengan una estandarización y que apliquen esta estandarización en sus laboratorios. Si bien es cierto que en todos los laboratorios se trabaja diferente, hay algunos laboratorios un poco más tecnológicos, otros laboratorios que son un poco más manuales, pero todos tienen que estar bajo la misma premisa, la calidad. Eso es algo que nosotros como profesionales debemos darle este valor adquirido a nuestro trabajo. ¿Ok? Recuerden siempre que este paso anterior condiciona al posterior. La histoquímica es un arte, también es una ciencia, nosotros somos unos artesanos, ¿ok? Además, debemos tener precisión y atención al detalle.
porque cada uno de estos pasos, desde la preparación de la muestra hasta la interpretación de los resultados, es crucial, es importante para obtener información valiosa para que este médico emita este diagnóstico y por consiguiente poderle recetar un tratamiento a los pacientes. La capacidad de esta técnica para revelar la composición química de los tejidos a nivel microscópico la convierte en una herramienta indispensable para el diagnóstico y la investigación. Y no me voy a despedir sin antes felicitar y además agradecer a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y a su Programa Nacional de Formación en Histocitotecnología por permitirnos realizar esta acreditación de saberes. Siempre deben tener en cuenta, queridos estudiantes, queridos profesores y queridos colegas, ¿ok? Que todo esto se realiza en pro de las nuevas generaciones. ¿Qué queremos? Que nuestras carreras surjan, que nuestras carreras crezcan en nuestro país y poder regalarle a nuestros pacientes la seguridad de que van a tener un buen diagnóstico. La buena preparación ya la tenemos de la universidad. Lo que debemos ahora es aplicar la experiencia, seguir estudiando para poder dar diagnósticos de calidad. Mi nombre es María Alejandra Betancourt y espero poder tenerlos en otra ocasión. Muchísimas gracias.